que a nivel nacional pues definitivamente fue negativo, principalmente para todas las pequeñas y medianas empresas quienes tuvieron que cerrar precisamente por motivos de poca venta, ¿no? Entonces a nivel nacional sí hubo un rezago, en mi comunidad también, y en mi familia creo que sí hubo un poquito menos de rezago económico porque diversificamos varias fuentes. El impacto ha sido brutal, ha sido desastroso. Una economía totalmente paralizada que desde el punto de vista político favorece al régimen que está gobernando. ¿Por qué? Porque el colapso de la economía prepandemia ha sido producto de una estrategia política. Hubo mucha escasez de medicinas y mala atención por parte de varios hospitales públicos. Y bueno, también se vivió en la comunidad, ¿no? Creo que había familias o personas contagiadas que preferían quedarse en su casa. El régimen que gobierna Venezuela simplemente se limitó al aspecto vacunación, más nada. Y mensajes acerca de cómo cuidarse y del distanciamiento, las medidas biosanitarias. Que la gente entendiera que tenía que modificar su forma de vida y que se tenía que disciplinar. Tener un gobierno consciente de lo que significa una pandemia. Segundo, aunado a esa falta de conciencia, el proyecto político que había en la pandemia, una nueva herramienta de control social para mantener desmovilizada a la población. Que la población no salga, que la población no se exprese, que la población no proteste, que la población no se reúna, que no haya puntos de encuentro para que los ciudadanos resuelvan el gravísimo problema social, político y económico que tienen. Las normas y seguirlas, porque creo que era la mejor forma de contribuir, ¿no? Entonces, salir lo necesario nada más y usar siempre cubrebocas y bueno, como que adaptarte a la normatividad, ¿no? que te pedían. Teníamos unos elementos estresores y unas demandas de la situación que no conocíamos. Tuvimos que lidiar mucho con el tema de la incertidumbre día a día. Y eso generó, tres emociones fundamentales en la población: miedo, ansiedad y tristeza. En la salud pública hubo hospitales en los que se ofrecía atención gratuita al personal médico, a las enfermeras, a los doctores que estaban expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo como enfocándose en las consecuencias emocionales que tenía, porque ellos tuvieron un montón de pérdidas, ¿no? Aparte de enfrentarse con los pacientes que iban falleciendo, ¿no? De trabajar con ellos, también hubo muchos doctores y enfermeras que fallecieron. Entonces se les daba como espacio gratuito. También en centros de salud sé que también se atendía a personas de manera gratuita. Y también hubo algunas instituciones, por ejemplo, la Ibero ofreció una línea de apoyo gratuita telefónica para personal médico que lo necesitara. La configuración de la vida cotidiana, de la relación familiar, de la relación personal y de la relación laboral cambió. Eso significó hacer ajustes, ¿ok? Y no necesariamente esos ajustes tuvieron implicaciones en términos de generar trastornos en las personas. Quiero como aclarar algo. La salud mental es un estado de bienestar, no es ausencia de enfermedad. Por lo cual yo diría que todos de alguna manera nos vimos afectados en nuestra salud mental, pero en grados distintos y de maneras diferentes. El encierro genera ansiedad, el no saber qué es lo que va a pasar, cuándo va a terminar, ¿no? También la OMS sacó un artículo muy interesante al principio, en donde hablaba de los trastornos mentales que iban a aumentar, ¿no? Porque no es que se iban a generar durante la pandemia, porque ya había, ¿no? Pero que sí iban a aumentar muchos casos de depresión, de ansiedad, de trastornos por consumo de sustancias, ¿no? Salud integral es importante, porque lo que pasa en nuestra mente afecta a nuestro cuerpo y lo que le pasa a nuestro cuerpo afecta a nuestra mente. Somos integrados. Yo creo que nunca antes había habido tanto reconocimiento
a esa parte de la salud que llamamos mental, porque no la vemos, no la identificamos. Es importante no pretender que nada pasó, porque sí pasó, ¿no? Creo que un error que cometemos mucho las personas es como, ya se acabó la pandemia, ya pasó todo. O sea, pues sí, pero hubo consecuencias muy fuertes, ¿no? Va a haber consecuencias económicas, ¿no? Que apenas creo que estamos empezando a ver, ¿no? Creo que mucha gente minimiza los duelos, ¿no? Y a lo mejor eso viene como los efectos después. Yo creo que la mejor manera de cuidar nuestra salud mental, pues hacer cosas para estar bien con uno mismo, ¿no? Primero, tomar terapia. Creo que eso, más allá de la pandemia, creo que la terapia es indispensable, ¿no? Para estar bien contigo mismo. Hacer ejercicio también, ¿no? Seguirnos cuidando, ¿no? Tratar de hacer, pues, meditación, ¿no? Como cosas que nos ayuden a estar bien con nosotros mismos. Ponerse metas a sí mismo y buscar algo que le guste para no caer en una rutina y no sé, chance si le gusta pintar o algo, ponerse a hacer eso en vez de estar echado viendo tele o ponerse una rutina y una buena dieta. Lo que yo recomiendo es que si tú no estabas haciendo actividad física, empieces con ese hábito. Esto te va a servir, uno, para mantener una buena salud, tanto física como mental, y segundo, para que nuestro nivel de inmunidad se aumente y seamos mucho más fuertes a cualquier tipo de virus, no tanto el COVID, sino otro tipo de patología. Seguí la misma rutina que siempre y sí, intentaba hacer ejercicio yo en mi casa. Empezaron muchos a hacer deporte, a hacer cosas que jamás se había hecho. Segundo, se hizo por necesidad, créeme, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que esto era muy importante a la hora de la defensa, digámoslo así, o de estar más cuidadosos con la cuestión del COVID-19, y nos acostumbramos a que después de esto la actividad física creamos el hábito de hacer deporte como tal. No subí de peso y no me hice obesa, lo que estuvo bien. Y yo creo que mientras una persona sea constante, no porque sea pandemia, debe dejar de hacer ciertas cosas que son buenas para su salud. Si sigue una buena rutina en su casa, puede hacer ejercicio de diferentes maneras. La física, de verdad que le sirvió bastante. Te lo voy a hablar por mi hermano es deportista también, y su sistema cardiovascular se vio afectado, pero gracias a Dios primeramente, y gracias a su grado de entrenamiento, pudo manejar muy bien la enfermedad, entre comillas, como tal. Lo más importante para mí fue trabajar con la soledad y el aislamiento. Yo no estuve acá viviendo la pandemia, sino, bueno, la primera parte más estricta en Francia, y en parte nos tocó, pues, aislarnos de manera demasiado estricta. Eso significó trabajar el pasatiempo con uno mismo, el ocio con uno mismo, descubrir rutinas, hábitos que más o menos tienen un poco de paz en medio de ese aislamiento social. Creo que realmente le di muy poca importancia debido a que durante la pandemia, mientras estaba encerrada, sí pasé como por bajos y altos, pero más por bajos porque no me sentía como a gusto estando en mi casa, no hacía lo que me correspondía, no hacía mis objetivos diarios o lo más mínimo con mi persona de tener mi cama, recoger. Yo creo que lo descuidé un poco. De interioridad y también un hábito un poco corporal, porque mucho ejercicio mental y mucha interioridad sin drenar las energías corporales es como muy complicado. Eso también, hacer ejercicio, caminar un poco, el tiempo que no se nos podía hacer eso. Pero el tiempo de interioridad justamente sí, es un tiempo también como de mucha meditación y reflexión, o sea, como trascendencia, el sentido que tenemos en la vida, superar lo que estamos viviendo en ese momento. Sí, mucho, y más cuando estaba por momentos muy decaída,
Me gustaba como saber el por qué estaba triste, o el por qué no quería comer, o el por qué no quería salir, o el por qué no quería hacer como cosas que me motivaban o me hacían feliz. Entonces sí, busqué como la forma de ayudarme y estar bien conmigo misma y con mi persona. Satisfecho sí, además que eso también aceleró un poco los planes que tenía. Yo tenía pensado regresar y la pandemia me dejó un poco en stand-by, me dejó preso cuando yo estaba como de venir a Venezuela. Entonces para mí fue como acelerar ese deseo de regresar y bueno, y hacer todo lo posible para llegar a la pandemia. Pues no realmente se modificaron en cuanto a más bien el ámbito táctico, no el estratégico, que es decir, los planes. En lo táctico, pues sí, la vida cotidiana es la que pues cambia drásticamente. No, tanto como de concluir mis creencias, ¿no? Creo que fue más un momento de potencial, ¿no? Porque cuando en mi caso me desligaba como todo, tenía más tiempo libre. Y en ese tiempo libre sí dedicaba como cultivo de la espiritualidad, de la integridad, ¿no? Y como te decía, pues tenía como unos pequeños hábitos de meditación que me ayudaron como también a tener más ánimo y fuerza en el momento que estaba atravesando. Entonces en ese sentido yo creo que la potenció, y de hecho a veces sí como que me falta un poquito de ocio para poder hacer las cosas que en el trabajo. No, porque en casa con mi familia, yo soy católica, entonces había veces en las que poníamos la misa y estábamos todos juntos, no siempre, pero sí era de vez en cuando. Pues al principio muy bien porque se cerraron fábricas y la gente puede salir, puede gastar, puede consumir muchas cosas materiales que no se dieron cuenta que no eran necesarias. Y hasta teníamos videos ahí en Acapulco paseando ballenas y los mares como hasta descansados, todo el entorno. Pero después la gente como no sé si fue por el encierro y empezó a consumir y a salirse de todo lo normal, en vez de haber aprovechado y entender lo que nos dejó de enseñanza la pandemia. El positivo es que nos dimos cuenta que si no hay emisiones, los ecosistemas tienen menos estrés y se restablecen muy rápido. De negativo es que al estar cerrados más de un año, cuando abrimos, nos desaforamos en consumo y lo que habíamos ahorrado en la pandemia lo utilizamos en la pospandemia y el caso ahora es peor. Es negocio, los negocios son los que dejan dinero, son los que contaminan y la gente quiere ganar dinero. La colectividad que tiene que ser consciente, ¿no? Empezando el uso de la mascarilla, que de paso yo la uso, ¿ok? La universidad, por ejemplo, da el ejemplo donde el uso de la mascarilla nadie te lo obliga, pero prácticamente todo el mundo la usa, ¿no? Entonces creo que es de ambas partes. Por supuesto, el Estado tiene que propiciar la infraestructura para, sobre todo a nivel de vacunas, y la ciudadanía tiene que tener conciencia de que, bueno, mira, en espacios reducidos donde hay mucha gente hay que tomar acciones. Sí, sí es muy posible porque estamos acabando con el mundo y haciendo cosas que no se deben de hacer y todo eso causa bacterias y problemas. Sí, se va a volver a repetir. De hecho, en este momento tenemos una cuarta ola, ¿ve? Y sigue siendo SARS-CoV-2, pero con una modificación. Pero tenemos una cuarta ola. De paso en Venezuela, y eso no lo tenemos como muy claro, ¿no? Al menos en la comunidad tú no ves la emergencia. Y respondiendo un poco a la pregunta anterior, en este caso nosotros, claro, el gobierno tampoco está diciendo nada y nosotros tampoco estamos haciendo nada al respecto. Total que la cosa se puede comprometer realmente.